Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos por delante una sesión que la verdad considero verdaderamente fascinante. Ujú. Y además con una misión muy clara. Vamos a sumergirnos en un material único. Es, un texto breve pero de una densidad tremenda. Totalmente. Está centrado fundamentalmente en la espiritualidad, en la transformación interior y en un concepto que, fíjate, resulta asombrosamente familiar en nuestra época. Hablamos del agotamiento religioso o espiritual. Sí, ese cansancio del que tanto se oye hablar últimamente. Exacto. Nuestro objetivo principal hoy, la misión de este análisis, es explorar la enorme diferencia que existe entre ese esfuerzo humano cotidiano, esa lucha constante por mantener una fachada de rectitud y la experiencia de una transformación interna que es real, profunda y a menudo muy silenciosa. Pues yo estoy encantada de estar aquí para abordar estos conceptos porque el valor de las ideas que vamos a desgranar radica precisamente en su capacidad para poner palabras a una experiencia que es muy abstracta, pero a la vez es tremendamente común para cualquiera que nos escuche. A lo largo de la historia, ya sea desde la filosofía, la teología o incluso la psicología moderna, siempre se ha intentado desentrañar esta dicotomía entre el hacer y el ser. Claro, esa tensión constante. Eso es. Y lo que se nos presenta hoy en las fuentes es un mapa hiperdetallado de ese conflicto interno. Lo hace despojándolo de cualquier lenguaje inaccesible y llevándolo directamente a la experiencia cotidiana. O sea, es un diagnóstico sumamente preciso de la condición humana contemporánea. Para arrancar, me gustaría reflexionar sobre el punto de partida de este material. Creo que describe a la perfección una sensación universal. Habla de ese agotamiento de hacer las cosas bien, entre comillas. Ya. El cumplir por cumplir. Eso es, cumplir con todas las expectativas, pero sentirse completamente vacío por dentro. Pensemos en esa sensación de funcionar por pura inercia. Es ese momento en el que aplicamos todas las reglas, cumplimos con todos los protocolos, Ujú. ya sea en el ámbito espiritual, en la exigencia profesional o incluso en las relaciones personales. Y sin embargo, para quienes nos escuchan y alguna vez se hayan sentido así, la sensación predominante es de una extrema sequedad. Es una imagen muy dura. Muy dura, sí. Uno parece el empleado perfecto, o el ciudadano ejemplar, o el creyente impecable. La fachada está perfecta, pero internamente no hay vida. Esa disonancia es el núcleo en problema. Todo comienza describiendo esos momentos en los que uno nota, quizás sin darse cuenta de forma consciente al principio, que algo simplemente no encaja. Hay un desajuste. Exacta. Hay un desajuste cognitivo y emocional profundo. Y el contexto donde el texto sitúa esto es muy revelador. Habla de la ilusión de la actividad. Se presenta una contradicción fascinante aquí. A ver, explícanos eso de la ilusión de la actividad. Bueno, pensemos en una persona que puede estar inmersa en una actividad constante, alguien que defiende ideas o doctrinas que son moral o teológicamente correctas, e incluso que articula discursos brillantes, ¿no? Desde fuera, la imagen proyectada es de un éxito rotundo, es una rectitud intachable. Como decías, la fachada está intacta. Claro. Pero internamente, la realidad es diametralmente opuesta. Lo que domina es el cansancio, la apatía y, sobre todo, una sequedad abrumadora. Para ilustrar esa sequedad que a veces es tan abstracta, en la fuente surge una metáfora central que me parece brillante por su exactitud mecánica. Se compara esta situación con la sensación extraña de funcionar a base de fuerza propia. Esa es la clave. Como si un motor siguiera encendido y en marcha pero sin una sola gota de aceite. Es una imagen potentísima. Potentísima, sí. Si imaginamos un motor funcionando sin lubricación, sabemos de inmediato lo que está ocurriendo en su interior. Las piezas de metal están rozando unas con otras de forma violenta. Hay movimiento, es cierto. El coche parece que avanza. Exacto. El vehículo parece avanzar y el motor no se ha apagado. Pero el calor, la fricción y el desgaste son insostenibles. Tarde o temprano, ese motor se va a agripar. Y esa es la sensación exacta de intentar sostener una vida espiritual, ética o moral basada única y exclusivamente en el esfuerzo humano. Totalmente. Siguiendo con esa analogía del motor, llegamos a un punto de inflexión que en el material se denomina como el silencio incómodo. Ese concepto es vital. Lo es. En la mecánica pura, cuando un motor se queda sin aceite, el sonido cambia, se vuelve estridente, muy agudo, justo antes de colapsar. Pues bien, en la experiencia humana, ese colapso inminente
se perciben las pausas. Cuando todo se detiene. Eso es, cuando cesa la actividad frenética, cuando ya no hay público al que convencer en el trabajo, ni tareas que tachar de la agenda al final del día. Ahí se hace un silencio absoluto en la habitación. Y es precisamente en ese silencio incómodo donde se vuelve evidente la carencia real. Es que no te puedes esconder de ese silencio. Claro, porque no estamos ante un problema de falta de conocimiento. La persona sabe perfectamente lo que tiene que hacer, defiende las ideas correctas. El problema es el desgaste por esa fricción interna. El esfuerzo titánico por mantener la maquinaria en marcha está, irónicamente, destruyendo la máquina misma. Vale, vamos a desgranar esto. Si el motor está a punto de colapsar por esa fricción insostenible, la pregunta lógica es, ¿qué solemos hacer al respecto? Que suele ser equivocarnos. Casi siempre. Y aquí el material hace una limpieza exhaustiva de lo que solemos usar como cura. Detalla minuciosamente una lista de falsos remedios que, además, se descartan de forma categórica, porque el instinto humano natural, cuando uno siente ese agotamiento, es pensar que la solución pasa por apretar los dientes. Esforzarse el doble. Justo. Pero el argumento central desmantela esa idea por completo. La solución al vacío no es tener más actividad. Añadir más tareas a una agenda ya saturada no repara el motor. Es que la manera en que se desmontan estas defensas habituales del perfeccionismo es digna de análisis. Se establece que tampoco se trata de perfeccionar lo que ya se sabe hacer. Claro, no es una cuestión técnica. A menudo, ante el agotamiento y la falta de sentido, intentamos pulir la técnica. Quizás intentamos mejorar nuestra oratoria u optimizar nuestra disciplina o refinar nuestras rutinas matutinas. También se descarta la estética exterior. Lo de las formas bonitas. Exacto. No sirve de nada rodearse de formas más bonitas, construir discursos exquisitamente pulidos o crear una imagen más sofisticada. Todo eso pertenece al ámbito de la carrocería del coche. Me gusta eso. Se puede pulir la pintura hasta que brille de forma espectacular, pero eso no añade ni una sola gota de aceite a los engranajes internos. Absolutamente nada de aceite. Cero. Lo fascinante aquí es que el diagnóstico real se resume en una necesidad fundamental: la carencia absoluta de vida. Pero claro, aquí debemos hacer una matización crucial sobre este concepto de vida, porque no se trata de un simple optimismo pasajero, de tener un buen día. No es pensamiento positivo. El texto especifica que es una vida real, una vitalidad profunda y auténtica, y viene acompañada de una advertencia muy clara. No se puede fabricar artificialmente ni se puede imitar mediante pura fuerza de voluntad. Es imposible. Uno puede imitar la actividad, puede copiar un discurso pulido, puede fingir entusiasmo en una reunión, pero no es posible falsificar esta vida interior. Es algo que o fluye de manera natural desde adentro o simplemente brilla por su ausencia. Y esto nos obliga a plantearnos cómo surge entonces esa vida real, si asumimos que no podemos construirla con nuestras propias manos. Claro, esa es la gran pregunta. Para que esa vida verdadera surja, las fuentes establecen unas condiciones muy específicas, que además suponen un desafío enorme para nuestra mentalidad moderna. Se indica que esta vitalidad aparece cuando el Espíritu de Dios no se percibe simplemente como un concepto abstracto, O una tradición. o una tradición cultural, o una creencia intelectual fría, sino cuando se le otorga algo inmensamente radical: espacio, permiso y libertad absoluta para llenar cada rincón de la persona. Estamos hablando de un cambio de paradigma total. Total y absoluto. Ya no se trata de medir lo que el individuo puede lograr con su férrea disciplina, sino de evaluar el grado de rendición y apertura que está dispuesto a conceder. La premisa es muy clara. La vida espiritual auténtica no se fabrica a base de esfuerzo. Se recibe cuando se retiran los obstáculos internos que bloquean su flujo natural. Esa idea de retirar los obstáculos nos lleva a un punto teológico vital del texto que creo que cambia por completo la perspectiva sobre la búsqueda espiritual. Es el concepto de la fidelidad frente a la visita. ¡Qué punto tan interesante este! Es central. En muchas ocasiones la espiritualidad se concibe como una serie de eventos aislados, donde uno espera que lo divino aparezca momentáneamente. Como si bajara de visita. Exactamente. Sin embargo, el texto afirma categóricamente que el espíritu ya habita en el interior del creyente. No estamos hablando de un visitante esporádico, no es alguien que hace una aparición estelar solo en momentos excepcionales. En retiros emocionales o en crisis. Eso es. La naturaleza de esta presencia se define con dos atributos inquebrantables en el material. Es fiel y es constante. Esa afirmación contiene una profundidad inmensa.
pero inmediatamente introduce una aparente paradoja que constituye, diría yo, el centro de la lucha humana. A ver, Aunque esa presencia es constante y fiel, se caracteriza por algo inesperado. Espera. hay una espera, sí. Hay una tensión inmensa en esa espera silenciosa. Pensemos en esto detenidamente. El poder más grande concebible habita en el interior, pero decide deliberadamente no imponerse a la fuerza. Espera a que la persona deje de resistirse. A que suelte el control. Espera a que se suelte ese control obsesivo de la propia vida. Y sobre todo, espera que haya una apertura genuina desde lo más profundo. Esta dinámica, donde un poder soberano se autoimpone un límite ante la libertad de la voluntad humana, es una de las reflexiones más ricas e interpelantes de todo el material analizado. Es como si existiera una petición silenciosa y continua en el fondo de la conciencia. El texto lo describe como una voz baja pero firme que solicita acceso total. Esa frase de «déjame entrar hasta el fondo». Es una frase que no deja lugar a medias tintas. No hay conformidad con quedarse en la superficie. No vale con la sala de estar impecable que solemos mostrar a las visitas. La petición requiere acceso a las habitaciones más desordenadas y oscuras de nuestra mente. A los sótanos. A los sótanos de la conciencia, sí. Y se detallan 3 áreas específicas y sumamente complejas donde se pide este acceso. Primero, se mencionan los pensamientos. El objetivo es eliminar aquellos procesos mentales que no nacen de una raíz pura. Porque la mente no para. La mente humana suele ser un campo de batalla agotador, lleno de ansiedades crónicas, juicios implacables sobre los demás y cálculos puramente egoístas que consumen todo ese aceite de nuestro motor metafórico. El nivel de precisión psicológica al abordar estas áreas es notable en el texto. Porque tras ese laberinto de la mente, el análisis se adentra en el terreno de las emociones. Ese es un terreno pantanoso. Mucho. Se plantea la necesidad de dar permiso para ordenar esas emociones. Y la descripción que se hace del panorama emocional humano es sumamente certera. Señala que, con frecuencia, las emociones se desbordan caóticamente, arrasando con la tranquilidad como una inundación. O todo lo contrario. O se apagan sin previo aviso, sumiendo a la persona en un estado de apatía y frialdad paralizante. El esfuerzo titánico por gestionar ese caos emocional desde el puro autocontrol es precisamente una de las mayores fuentes de ese agotamiento del que hablábamos al principio. Es que agota solo pensarlo. Claro. La alternativa propuesta es permitir que una fuerza externa, que ya reside en el interior, actúe como principio ordenador de esa tempestad. Y así llegamos a la tercera área, que, francamente, parece la fortaleza más inexpugnable de la condición humana: el carácter. Palabras mayores. Se pide acceso para tratar con ese mal genio que salta, esas explosiones de ira que parecen automáticas y que resultan imposibles de contener en momentos de estrés. Se hace hincapié en las heridas que endurecen a la persona. Esas heridas profundas. Traumas, decepciones laborales, familiares, cosas que llevan a construir muros de cinismo para evitar el dolor, pero que terminan provocando un aislamiento terrible. Y una dureza de corazón. Eso es. Y finalmente se señalan esas reacciones impulsivas que, inevitablemente, luego pesan en la conciencia. Ese ciclo tóxico de reaccionar mal ante una provocación, sentir culpa, prometer mejorar apelando a la fuerza de voluntad, volver a fallar estrepitosamente y volver a sentir culpa. Esa es la definición clínica de un motor funcionando sin lubricación. Ese peso en la conciencia, esa culpa persistente de la que hablas, es el síntoma definitivo de que el ciclo está roto. Es la prueba irrefutable de que el esfuerzo humano aislado es crónicamente insuficiente para transformar el carácter desde su raíz. No alcanza. No, lo que se plantea aquí trasciende por completo los típicos programas de modificación de conducta o las técnicas modernas de gestión de la ira. No es contar hasta 10. No se trata de aprender a contar hasta 10, exacto. Se trata de ceder verdaderamente la soberanía sobre esas áreas oscuras, arraigadas y tan protegidas, permitiendo que sean transformadas desde dentro hacia afuera, alterando la naturaleza misma de la reacción. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque ante una propuesta tan radical, surge una preocupación que es completamente natural para cualquiera. El miedo a perderse a uno mismo. Exacto. Si se cede el control total de los pensamientos, de las emociones más íntimas y del carácter que uno ha forjado durante años, ¿acaso no se pierde la propia identidad? Es una pregunta muy lógica. ¿No existe el riesgo de convertirse en una especie de autómata espiritual sin personalidad? Es una inquietud común,
pero el material la aborda y la aclara de manera magistral. Asegura que cuando este proceso de llenado interior ocurre, no hay una anulación de la persona. No te borran. No se borra la esencia de quién eres. La promesa es ser rehecho desde dentro. Es una preservación de la identidad original, pero purificada, restaurada y llevada a su diseño más óptimo, libre de las distorsiones del orgullo o el miedo. Esa distinción entre destrucción y reconstrucción es el pilar de la transformación auténtica. Al ser rehecha desde sus cimientos, la persona comienza a experimentar un impacto profundo y, sobre todo, visible en lo cotidiano. Y es vital destacar que esta transformación interna no se manifiesta a través de actos grandilocuentes, Ni de grandes discursos públicos. ni de demostraciones de superioridad moral, para nada. Se manifiesta en los detalles más sutiles y cotidianos de la convivencia humana. Aparece, por ejemplo, una forma completamente distinta de mirar a los demás. Qué importante es la mirada. La mirada pierde ese filtro del juicio constante, abandona la competitividad que nos exige el entorno y se impregna de una comprensión genuina hacia la vulnerabilidad ajena. Y no solo cambia la mirada, también la forma de comunicarse sufre una alteración radical. Se menciona el desarrollo de una nueva forma de hablar y, de manera crucial, la capacidad de callar cuando toca. Callar cuando toca. Qué difícil es eso. Qué desafío tan inmenso representa el silencio voluntario cuando uno opera motivado por la fuerza propia y el ego herido. El texto señala que la dinámica de las relaciones cambia de tono por completo. El objetivo subyacente al interactuar con colegas, familiares o desconocidos ya no es ganar discusiones a toda costa. Ya no hay que tener siempre la razón. Se desvanece esa urgencia por demostrar quién tiene la razón o por imponer una postura. El propósito central pasa a ser un reflejo de esa presencia interna. Las dinámicas de poder tradicionales, que suelen basarse en la imposición y el dominio verbal, se desmantelan por completo. Y al desmantelarse esa necesidad imperiosa de ganar, de tener siempre la última palabra, ocurre un fenómeno sorprendente. Se logra dominar lo que antes parecía absolutamente indomable. Esto es fascinante. Hay un análisis muy agudo en las fuentes sobre ese temperamento indómito o ese orgullo disfrazado de firmeza. Frecuentemente en el ámbito profesional, en el liderazgo o incluso en la crianza, justificamos nuestra dureza. Justificamos nuestra inflexibilidad o nuestra falta de empatía etiquetándola como firmeza de carácter. Sí, o tener convicciones inamovibles. Exacto. Es un mecanismo de defensa muy sofisticado del orgullo personal. Sin embargo, ante esta nueva presencia interna, incluso ese orgullo tan bien camuflado empieza a desmoronarse y a perder fuerza. Y la razón es clave. No ocurre porque la persona haya desarrollado un autocontrol de hierro tras leer innumerables libros de autoayuda. No, no es disciplina humana. Ocurre porque, en palabras del propio material, hay otra vida más fuerte que ha asumido el gobierno interior. Esa frase «otra vida más fuerte está gobernando» creo que es el antídoto directo y definitivo para ese motor a punto de griparse del que hablábamos. Y cuando se produce ese cambio de gobierno interno, el texto describe el surgimiento de algo hermoso. Algo hermoso, sí. Que viene a ser el resultado visible de todo este profundo trabajo invisible. Y así llegamos a la idea del testimonio o el impacto en los demás. En muchísimos contextos, el deber de dar testimonio o de ser un ejemplo se percibe como una carga aplastante. Una obligación moral terrible que genera ansiedad constante. Lo revolucionario aquí es que el testimonio deja de ser una carga. Se acabó el tener que repetir frases ensayadas. Ya no es memorizar sin emoción alguna, como si se tratara de un argumentario de ventas o una lección para cumplir con un requisito externo. Esto plantea una pregunta importante a nivel analítico. Dime, Si eliminamos de la ecuación el puro esfuerzo humano, si descartamos la repetición ensayada de ideas doctrinales correctas, ¿de dónde emanan entonces la valentía y la eficacia real de las palabras de una persona? Nadas de verdad y dotadas de una autoridad tranquila. Es un concepto fascinante que rompe muchos esquemas. En nuestra cultura general solemos asociar la autoridad con el volumen alto, ¿con gritar más? con la dominación del espacio, con la vehemencia y a veces la agresividad. Pero aquí se perfila una autoridad diametralmente opuesta, una que emana pertesamente de la tranquilidad y la paz interior. Se aclara de forma explícita que este fenómeno no se debe a que la persona posea un carisma natural desbordante. Ni excepcionales dotes de comunicación. Para nada, la razón es mucho más profunda. Ocurre porque la persona sencillamente ya no habla sola. Ya no habla sola.
¡Qué liberación más absoluta! Totalmente. Y a partir de ahí, la fuente enumera descripciones muy específicas sobre cómo opera esa nueva fuente de autoridad. Se explica que es el espíritu quien empuja desde dentro. Desaparece la necesidad de forzar las situaciones. O manipular las conversaciones. Es él quien proporciona esa claridad mental que tantas veces nos abandona cuando intentamos justificar nuestras acciones apoyándonos en argumentos confusos. Y por encima de todo, es él quien infunde la convicción. Ya no hay que usar técnicas de persuasión. Cero retórica barata. Como resultado directo de esta dinámica, emerge un coraje genuino, descrito en el texto de manera magnífica como un atrevimiento santo. Qué buena expresión, atrevimiento santo. Nace una libertad inédita para expresarse, desprovista de ese miedo paralizante al que dirán, y libre del peso de la vergüenza. Es una fluidez natural que contrasta de manera espectacular con aquel cansancio, aquella tensión y aquella sequedad que describíamos en los primeros minutos. Si conectamos esto con el panorama general, con la manera en que nuestra sociedad contemporánea entiende la influencia y el liderazgo, encontramos una redefinición completa y radical de lo que constituye el verdadero poder. Es darle la vuelta a todo. Por completo. Se delimita este concepto tanto por descarte como por afirmación. En primer lugar, se establece con contundencia lo que no es. No es ruido, no es espectáculo. Hoy en día existe una tendencia casi obsesiva a equiparar el poder o el impacto con la generación de ruido constante. Con volverse viral. Con la capacidad de volverse viral en horas o con montar grandes espectáculos emocionales para acaparar la frágil atención del público. Frente a este paradigma tan agotador, el poder espiritual se define como un poder silencioso, firme y real. Un poder que opera distinto. Su mecánica operativa es inversa a la lógica del mundo. Es un poder que en primera instancia transforma de manera íntima, dolorosa a veces, pero profundamente sanadora a quien lo recibe. Y posteriormente, casi como un efecto secundario inevitable, sin que la persona tenga que fabricarlo o diseñar estrategias para proyectarlo, ese poder se desborda y alcanza de manera genuina a quienes están a su alrededor. Es la antítesis absoluta de la cultura de la autopromoción constante. Exacto. Esa cultura donde primero se busca desesperadamente captar la atención externa para después intentar ofrecer un contenido que casi siempre está vacío. Aquí el proceso es 100% interno, enraizado en el silencio. Y el impacto externo no es un objetivo ansioso, sino una consecuencia natural. El mero desbordamiento de un manantial interior. Es un flujo natural. Entonces, ¿qué significa todo esto a modo de síntesis? Si recapitulamos el asombroso trayecto que hemos trazado, comenzamos observando a un ser humano exhausto. Atrapado en las apariencias. Atrapado en la tiranía de las apariencias, haciendo todo lo objetivamente correcto, pero sintiéndose internamente como un motor a punto de reventar por funcionar a base de pura fuerza de voluntad. Hemos explorado cómo el abandono consciente de los falsos remedios estéticos y la rendición valiente de áreas tan protegidas como los pensamientos, las emociones caóticas y el orgullo, abren la puerta para que una vida superior tome el control. Y el resultado, como decíamos, no es la anulación de la personalidad. Bajo ningún concepto. Es el despertar de una vida genuina, gobernada desde el fuero interno, que otorga una autoridad basada en la tranquilidad, que transforma de raíz la dinámica de nuestras relaciones y evapora por completo la pesada carga del mero deber religioso o moral. Es un viaje monumental. Representa el tránsito definitivo desde el agotamiento crónico de una religiosidad o moralidad fundamentadas en el propio esfuerzo humano hacia la inmensa libertad de una espiritualidad fundamentada en la rendición confiada. Es un alivio tremendo. Lo es. Sin embargo, el material analizado no concluye como un tratado teórico cerrado que uno puede simplemente guardar en una estantería y olvidar. Culmina apelando directamente a la voluntad individual, dejando una pregunta suspendida en el ambiente. ¿Esa pregunta final? Es una pregunta formulada sin ejercer presión, respetando escrupulosamente esa libertad humana que exploramos antes, pero de la cual resulta absolutamente imposible escapar una vez leída. Surge la pregunta ineludible. ¿Existe realmente el deseo genuino de experimentar esto? Hay que quererlo de verdad. Claro. Hay una disposición auténtica a abandonar la extenuante lucha basada en la fuerza propia, para dejarse llenar de esta manera, sin reservas, ni condiciones ocultas, permitiendo que esa presencia ordene todo el caos interior para la gloria de Dios.
Es una pregunta que confronta directamente el propio cansancio acumulado a lo largo de los años y que obliga a quienes nos escuchan a tomar una decisión trascendental, o bien seguir empujando el vehículo con las propias manos hasta el agotamiento total, o soltar definitivamente el volante y permitir que otro conduzca. Una decisión nada fácil, por cierto. Nada fácil, pero necesaria. Y para poner el broche final a este análisis, nos gustaría plantear una reflexión profunda, tomando como base todo lo expuesto, para invitar a la exploración personal en los próximos días. Si esta rendición interior, tan profunda, tan desprovista de ego y tan completamente silenciosa, es el verdadero motor que produce una influencia auténtica y un impacto capaz de fluir sin el más mínimo esfuerzo agotador, Cabe preguntarse algo crucial. cabría preguntarse seriamente, ¿cuánto de nuestro agotamiento moderno, y no nos limitamos exclusivamente al ámbito espiritual, sino que lo hacemos extensivo a todas las facetas de la existencia humana, desde la presión laboral hasta la fragilidad de nuestras relaciones, proviene de esa obsesión constante, casi patológica, por fabricar espectáculo, Por mantener las apariencias, por mantener las apariencias y generar ruido continuo, en lugar de dedicarnos con valentía a cultivar esa fuerza interior silenciosa, que al final del día es la única que verdaderamente gobierna el alma y tiene el poder real de transformar nuestro entorno. Ahí queda esa reflexión flotando para nuestra audiencia. ha sido un análisis verdaderamente clarificador. Ha sido un viaje intelectual y espiritual fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos encontraremos en la próxima exploración. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.